Hay quienes creen que un papa no debería llorar, que los hombres santos no se quiebran, que están por encima de los sentimientos humanos. Pero lo que estás a punto de ver destruye esa idea por completo. Porque cuando el Papa Francisco pidió despedirse, no fue de un cardenal, ni de un líder mundial, ni de una reliquia sagrada. Fue de su caballo. Sí, de luz, un caballo blanco que nadie conocía, pero que fue testigo de lo que el mundo jamás vio. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Y en sus últimos días de vida, cuando ya no quedaban discursos ni multitudes, solo quedaba un deseo: abrazar por última vez al alma que lo acompañó en silencio toda la vida. Lo que pasó después hizo llorar hasta a los que decían no creer en nada. Y esta historia no solo te va a conmover, te va a hacer preguntarte: ¿a quién estoy dejando de abrazar hoy? Quédate hasta el final, porque lo que vas a sentir no se te va a olvidar nunca. Era una tarde tranquila, de esas en las que el tiempo parece caminar más despacio. El sol se colaba tímidamente entre los cipreses altos y antiguos del jardín, pintando de oro los rincones donde las sombras se escondían. El canto de los pájaros era lo único que rompía el silencio, junto con el suave roce del viento entre las hojas de lavanda. Ahí estaba él, sentado bajo un roble viejo, con una manta sobre las piernas y una mirada que se perdía en el horizonte. Francisco, el hombre que el mundo conocía como el Papa, pero que en ese momento no cargaba títulos, solo recuerdos. Sus manos, arrugadas pero firmes, sostenían un pequeño rosario de madera gastada. Lo deslizaba entre los dedos con una calma que conmovía. A su lado, en una pequeña mesita de hierro forjado, descansaba una taza de mate tibio, un ritual que no había abandonado desde sus días en Buenos Aires. ¿Está cómodo, Santidad?, preguntó Sor María, una mujer de cabello blanco recogido en un moño sencillo, con voz dulce y firme como la de una madre. Él asintió con una sonrisa suave, sin apartar los ojos del paisaje. «Más que cómodo, hija, agradecido», susurró. «Hoy la creación canta». El hermano Tomás, un joven de unos 30 y pocos, alto, de piel trigueña y ojos color miel, se acercó con una manta extra, preocupado por el fresco que empezaba a colarse en el aire. «Quizá deberíamos volver adentro. El clima cambia rápido». Pero Francisco negó con un gesto leve de la cabeza. «No aún. Este lugar me recuerda que la vida es un milagro que se respira». Los dos religiosos se miraron en silencio, sin insistir. Ya habían aprendido a respetar esos momentos de contemplación, donde el Papa parecía hablar con Dios sin decir palabra. En el fondo del jardín, cubierto por enredaderas y escondido tras un portón de madera, había un pequeño establo. Pocos sabían que ahí vivía Luz, un caballo blanco de crin larga y ojos que parecían leer el alma. Francisco lo visitaba en secreto, sin cámaras, sin escoltas, solo él y su viejo amigo de 4 patas. Aquel día, sin que nadie lo supiera, sería el comienzo de un adiós que partiría corazones. Porque aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que el Papa estaba cansado, que su cuerpo ya no respondía como antes, y que algo dentro de él estaba cerrando ciclos con la serenidad de quien ya ha amado, servido y perdonado. La mañana siguiente amaneció con un cielo limpio, casi transparente, como si Dios mismo hubiese pasado su mano sobre las nubes para despejar el camino. El rocío aún brillaba sobre las plantas, y el canto de los mirlos acompañaba los pasos pausados del hermano Tomás, que se dirigía con una cesta de zanahorias frescas hacia un lugar que pocos conocían, el establo escondido de Castel Gandolfo. Era un rincón silencioso, cubierto por parras antiguas y rodeado de rosales silvestres. Para el mundo era un espacio olvidado, pero para Francisco era un santuario. Allí vivía Luz, un caballo blanco como la nieve de los Andes, con la mirada más mansa que alguien pudiera imaginar. Luz no era un simple caballo, no para él,
¿Sabías que lo encontré abandonado cerca de un campo seco en Salta? Había contado el Papa una vez, con los ojos brillando como si narrara un milagro. Era solo un potrillo, flaco y lleno de cicatrices. Pero cuando lo miré, no vi un animal herido. Vi un alma esperando ser vista. El joven Tomás entró al establo en silencio. Luz levantó la cabeza y relinchó suavemente, caminando hacia él con esa elegancia casi celestial que lo hacía parecer más criatura divina que terrenal. Su crin blanca caía sobre su frente como un velo, y sus grandes ojos negros lo observaban con calma. «Buenos días, campeón», dijo Tomás, ofreciéndole una zanahoria. «Hoy el Santo Padre preguntó por ti». Luz comió de su mano con delicadeza, mientras el joven acariciaba su cuello. Cada movimiento del caballo era lento, medido, como si supiera que cada gesto tenía un peso distinto desde que Francisco ya no podía visitarlo como antes. En las paredes del establo colgaban fotos antiguas. Una en particular destacaba: Francisco, aún como cardenal Bergoglio, sonriendo mientras sostenía las riendas de Luz en un campo abierto, sin mitra, sin sotana, solo un hombre y su caballo. Esa imagen no era para el público, era para él, para su corazón. Cuando fue nombrado papa, muchos pensaron que dejaría todo atrás, pero no a Luz. Mandó traerlo en secreto, sin alarde, como quien cuida un pedazo de su historia. Dicen que los grandes líderes tienen ejércitos, le había dicho una vez a Sor María. Yo solo necesitaba un caballo fiel y un Dios que no me soltara la mano. Y mientras Luz masticaba con tranquilidad, afuera, en los jardines, Francisco miraba hacia el establo desde su ventana. No decía nada, solo cerraba los ojos y sonreía, porque aunque ya no podía montar ni correr por los senderos de tierra roja como en Argentina, todavía podía recordar y sentir que su alma galopaba libre junto a Luz. Y tú, que estás aquí conmigo, dime una cosa. ¿Alguna vez has sentido que un animal te salvó la vida sin siquiera hablar? Esa mañana, el aire dentro del Vaticano tenía un sabor extraño, como si algo invisible estuviera a punto de romperse. No era solo el silencio, ni el aroma a incienso que flotaba por los pasillos. Era la forma en que todos bajaban la voz cuando pasaban cerca de la sala privada del Papa. En ese rincón apartado, donde la luz entraba tamizada por las cortinas beige, 3 médicos estaban de pie. Junto a ellos, Sor María, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo. El Santo Padre los escuchaba con atención, sentado en su butaca de cuero marrón, sin interrumpir. «Santidad», dijo uno de los doctores, con voz temblorosa, «el tratamiento no ha dado los resultados que esperábamos. Hemos llegado a un punto irreversible». Por un segundo el tiempo pareció detenerse. Nadie respiró. Solo se escuchó el leve crujido de la madera cuando Francisco apoyó los codos en los brazos del sillón y se inclinó un poco hacia adelante. «¿Cuánto tiempo tengo?», preguntó, sin dramatismos. Su voz no tembló, pero sus ojos llevaban una tristeza serena. El médico tragó saliva. «Quizá semanas, tal vez menos». Hubo un silencio largo, insoportablemente largo. «Entonces», dijo el Papa con un hilo de voz que dolía más que un grito, «quiero verlo, quiero despedirme de Luz». Nadie dijo nada. Sor María lo miró como si algo se hubiera roto dentro de ella. Uno de los médicos bajó la mirada, y el hermano Tomás, que acababa de entrar con un vaso de agua, lo escuchó todo. «Santidad», dijo Sor María en voz baja, «¿está seguro? Es un camino largo hasta el establo. Podría agotarlo». Pero él asintió lentamente, como quien ya lo había decidido desde el fondo del alma. «No quiero irme sin mirarlo a los ojos una última vez, a ese ser noble que me acompañó cuando más lo necesité. No es un capricho, hija, es mi despedida». Afuera, el sol ya se escondía detrás de las cúpulas doradas y el cielo se tornaba de un azul tan profundo que dolía verlo. El hermano Tomás apretó los puños con fuerza. Nunca lo había visto tan frágil,
ni tan determinado. Entonces lo acompañaremos, dijo el joven con firmeza. Luz también merece decir adiós. Era de noche en el Vaticano, pero la ciudad nunca dormía del todo. A través de las ventanas altas, la luna iluminaba los pasillos silenciosos como una vela encendida en medio de un templo sagrado. El eco de los pasos del cardenal Vittorio retumbaba en los corredores de mármol, apresurado, casi molesto. Llegó hasta la habitación del Papa con el rostro tenso. Era un hombre de unos 60 años, alto, de cabello gris peinado hacia atrás, y con una mirada que solía imponer respeto. Pero esa noche se notaba algo más: miedo. No miedo a la muerte, miedo a no entender lo que pasaba por el corazón del hombre más querido del mundo. «Santidad», dijo al entrar, inclinando ligeramente la cabeza, aunque su voz no ocultaba el desacuerdo. «Me informaron que ha pedido visitar el establo mañana. ¿Es cierto?». Francisco giró la cabeza con lentitud desde su silla. Estaba cubierto con una manta tejida por monjas del sur de Chile, una de sus favoritas. Sus ojos estaban tranquilos, pero firmes, como un lago profundo que ha visto demasiadas tormentas. «Sí, Vittorio, quiero ver a Luz». El cardenal cerró la puerta con suavidad y caminó unos pasos hacia él. «Santidad, con todo respeto, no está en condiciones. Es un esfuerzo innecesario. El mundo necesita que conserve sus fuerzas. No podemos arriesgar su salud por un caballo». Hubo una pausa. El Papa entrecerró los ojos. No había enojo ni reproche, solo una verdad que pesaba más que cualquier protocolo. «¿Tú ves un caballo? Yo veo a un testigo». Vittorio frunció el ceño. «¿Un testigo?». «Sí, Luz estuvo conmigo cuando no era nadie para el mundo, cuando mi vida era silencio y mi fe se tambaleaba. En aquellos días en que ni siquiera yo sabía si estaba cumpliendo bien mi propósito, él estaba ahí, sin hablar, sin juzgar, solo estaba». Vittorio respiró hondo. No sabía qué responder. «No quiero que mi último adiós sea entre paredes doradas, rodeado de cámaras y discursos bonitos. Quiero despedirme de lo que realmente me sostuvo, la creación, la humildad y Luz. ¿Lo entiendes?». El cardenal lo miró largo rato. Luego bajó la cabeza, derrotado por una verdad que solo el corazón podía comprender. «Mañana, entonces», murmuró. «Lo acompañaremos». «Gracias, hijo», susurró Francisco. «A veces, lo más valiente que uno puede hacer es obedecer al alma, no al deber». Era temprano, pero el cielo ya comenzaba a despertar con esos tonos rosados que solo aparecen en los amaneceres llenos de significado. Los jardines del Vaticano estaban cubiertos por una fina neblina, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Dentro del edificio principal, Sor María abotonaba con delicadeza el abrigo de lana del Santo Padre. Sus manos temblaban un poco, no por el frío, sino por la emoción silenciosa que llenaba cada rincón del cuarto. «¿Está listo, Santidad?», preguntó con una ternura que solo se tiene con alguien que se ama de verdad. «Estoy listo desde anoche», respondió Francisco con una leve sonrisa, mientras el hermano Tomás acomodaba con cuidado la manta sobre sus piernas, ya frágiles y delgadas. El sillón de ruedas comenzó a avanzar por los pasillos del Vaticano. No era una ruta habitual, ni una escena que alguien esperara ver. Monjas detenían su paso y se persignaban en silencio. Guardias suizos bajaban la cabeza con respeto. Nadie decía una palabra, pero todos sabían, algo sagrado estaba ocurriendo. Pasaron junto a una fuente antigua, esa que el Papa solía observar en silencio cada tarde, y luego cruzaron por una puerta de madera oscura que llevaba a un corredor angosto, oculto del bullicio de los visitantes y las cámaras. El sonido de las ruedas sobre las piedras gastadas acompañaba el canto lejano de los gorriones. «Este camino», dijo el Papa con voz baja, nostálgica, «lo caminé tantas veces solo, cuando nadie sabía dónde estaba. Aquí lloré, aquí recé, y aquí, muchas veces, volví a nacer». Nadie respondió. No hacía falta. Sor María apretó suavemente su hombro, y Tomás continuó empujando,
con los ojos húmedos. Cuando llegaron al final del pasillo, una puerta de hierro forjado esperaba. Era sencilla, sin placas ni nombres. Pero detrás de ella estaba ese lugar que Francisco había protegido del ruido del mundo, el establo de Luz. El hermano Tomás sacó una llave vieja, oxidada por los años, pero aún firme. La introdujo con cuidado, como si abrir esa puerta fuera a despertar algo más que recuerdos. Al empujarla, una brisa cálida escapó desde dentro. El sol entraba por las rendijas del techo de madera y el suave sonido de cascos sobre la tierra mojada anunció lo que todos esperaban. Ahí estaba Luz. Majestuoso, inmóvil, mirando hacia la entrada como si supiera que ese día no era uno cualquiera. Francisco lo vio y sus ojos se llenaron de lágrimas sin aviso. «Estoy aquí, viejo amigo», susurró. El sonido fue tan suave que casi pasó desapercibido, un relincho leve, profundo, que parecía venir desde lo más hondo del alma. Y entonces, en medio de ese establo bañado por luz dorada, Luz dio un paso adelante. Francisco se quedó inmóvil por un segundo, no por debilidad, sino porque su corazón se estaba preparando para un momento que llevaba años temiendo, el último encuentro con su compañero de vida. El caballo se acercó con lentitud, con los ojos brillando de emoción contenida. Sus crines blancas caían sobre su rostro como un velo de paz. Cada paso que daba resonaba con un eco casi sagrado entre las paredes del establo. No había prisa, no había miedo, solo ese tipo de conexión que no necesita palabras, porque nace de la verdad. «Ahí estás», murmuró Francisco con la voz quebrada mientras sus dedos temblaban al extenderse. «Mi luz en los días más oscuros». Luz bajó la cabeza con delicadeza hasta quedar al nivel del rostro del Papa. La escena era tan íntima que ni Sor María ni el hermano Tomás se atrevieron a moverse. Solo observaron en silencio, con los ojos empañados. Francisco apoyó su frente en el cuello cálido de Luz. Permanecieron así por largos segundos, respirando al mismo ritmo. Un anciano debilitado por el tiempo y un caballo que parecía entender cada emoción humana. «¿Recuerdas cuando te encontré junto al río?», susurró el Papa, acariciando la frente de su amigo. «No podías moverte, pero no bajaste la mirada. Y yo tampoco pude dejarte ahí». Luz no se movió, solo parpadeó lentamente, como si respondiera sí, como si también recordara cada paso junto a él, los paseos por el campo en Argentina, los días de oración entre árboles, los silencios compartidos cuando las palabras ya no alcanzaban. El establo entero parecía contener la respiración, incluso el viento dejó de soplar por un momento. Francisco tomó una de las riendas con suavidad, acercándola a su pecho. «Gracias, amigo, gracias por nunca abandonarme, por esperarme hoy, aun sabiendo que será la última vez». Sus ojos se cerraron por un instante. Lágrimas cayeron, pero no eran de dolor, eran de gratitud. El aire dentro del establo se volvió tan denso que parecía sagrado, no por lo que se decía, sino precisamente porque no se decía nada. A veces, las conversaciones más profundas no se construyen con palabras, sino con presencias que se entienden desde el alma. Francisco permanecía inclinado, con la frente apoyada en el lomo tibio de Luz, que seguía inmóvil, como si supiera que cada segundo de ese momento era eterno. El Papa cerró los ojos, y por unos instantes su respiración se volvió tan serena que uno podía creer que ya no sentía dolor. «¿Sabes qué es lo más difícil de morir?», murmuró con voz ronca, sin levantar la cabeza. «No es dejar el mundo, es dejar lo que uno amó con todo el corazón». Luz, como si entendiera, dio un paso hacia adelante con tanta suavidad que ni una brizna de paja se movió bajo sus cascos. Entonces, posó su cabeza, con total entrega, sobre el regazo de Francisco. Nadie en ese establo contuvo las lágrimas. Sor María se cubrió la boca para no sollozar. El hermano Tomás apretó los dientes con fuerza, mientras una lágrima silenciosa caía por su mejilla. Y allí estaban, el hombre más influyente del planeta
y un caballo blanco con alma de pastor, unidos en un silencio que lo decía todo. El Papa comenzó a acariciar su crin lentamente, como si al hacerlo estuviera repasando cada momento de su historia juntos. Nunca pediste nada, susurró, solo estuviste. Cuando todos hablaban, tú escuchabas. Cuando el mundo me exigía, tú me dabas descanso. Y ahora, Luz, solo quiero que sepas esto. Si después de esta vida hay otra, quiero volver a encontrarte allá. El caballo respiró hondo. Sus grandes ojos, oscuros y profundos, reflejaban la misma tristeza serena de su amigo. No había temor en esa despedida, solo un amor tan puro que dolía de tan verdadero. La luz del establo comenzaba a cambiar. Los rayos del sol que antes pintaban las paredes de dorado ahora se deslizaban con tonos más suaves, como si también ellos comprendieran que el momento se estaba agotando. Francisco levantó lentamente la cabeza del lomo de Luz. Su rostro se veía cansado, pero no derrotado. Era un tipo de cansancio distinto, ese que solo llega cuando uno ha entregado el alma sin reservas. Su mano acarició una última vez el cuello del caballo despacio, como si buscara grabar esa sensación en su piel para siempre. «Ya es hora», dijo en voz baja, casi para sí mismo. Sor María se acercó con un pañuelo de lino y limpió con delicadeza las lágrimas que aún humedecían su rostro. No dijo nada. Sus ojos, hinchados de tanto sentir, eran más que suficientes. El hermano Tomás se agachó, ajustando con cuidado los frenos del sillón de ruedas, pero sus manos temblaban. No estaba preparado para lo que seguía. Nadie lo estaba. Francisco miró a Luz una vez más. Esta vez no habló, solo lo miró y sonrió. Una sonrisa pequeña, frágil, pero cargada de paz. Como si al fin, después de tantos años guiando al mundo, él también hubiera sido guiado por algo más alto, por algo más tierno. El caballo no se movió, mantuvo su cabeza cerca, como si estuviera cuidándolo hasta el último instante. Y cuando el Papa fue girado lentamente para salir, Luz relinchó bajito, un sonido que no era de despedida, sino de gratitud. Al cruzar la puerta del establo, Francisco cerró los ojos y susurró una oración. No pidió nada, solo agradeció, porque ese momento no era tristeza, era plenitud. Mientras el pasillo de regreso se iluminaba con los reflejos anaranjados del atardecer, el Papa apoyó la cabeza contra el respaldo y soltó un suspiro, uno largo, profundo, que parecía haber estado guardando toda su vida. La noche cayó sin hacer ruido. Las estrellas, como pequeños testigos celestiales, comenzaban a asomarse sobre los tejados del Vaticano, mientras dentro de su habitación, el Santo Padre descansaba en silencio, cubierto por una colcha de lana tejida a mano. El aire olía a cera y madera antigua, y la única luz encendida era la de un candil junto al crucifijo. Sor María se sentó a su lado, en esa misma silla de madera donde tantas veces había rezado en voz baja mientras él dormía. Pero esa noche no rezó, solo lo miraba. Como quien contempla algo que sabe que ya no será suyo por mucho tiempo. Francisco abrió los ojos. Su mirada ya no era la de un hombre con poder, sino la de un niño a punto de volver a casa. Extendió una mano temblorosa hacia ella. ¿Trajiste la cruz de plata?, preguntó con voz casi apagada. Sor María asintió y la colocó con cuidado sobre su palma. Era una pequeña cruz gastada por los años, con bordes suaves de tantas veces que había sido sostenida entre oraciones silenciosas. Él la miró largo rato. Luego, con esfuerzo, la entregó de nuevo a la hermana. «Quiero que la cuelgues en la puerta del establo», dijo, casi como un suspiro. «Que todos los que pasen por ahí sepan que en ese lugar vivió el amor más puro que conocí». Sor María apretó los labios, conteniendo el llanto. Asintió sin decir una palabra, porque cualquier palabra, en ese momento, se hubiera sentido pequeña. El hermano Tomás entró poco después, con un cuenco de agua bendita. Se arrodilló al lado de la cama e inclinó la cabeza. «¿Puedo, Santidad?». Francisco asintió.
Tomás mojó los dedos y trazó una cruz sobre su frente, luego sobre su pecho. Era la bendición final, pero no parecía un final. Parecía el inicio de algo nuevo. «Tú eres un buen pastor», dijo el Papa con un hilo de voz, «no de multitudes, sino de almas. Cuida de Luz y de ti». Tomás bajó la cabeza, con lágrimas cayendo sin permiso. Sor María le colocó una mano en el hombro. El silencio volvió a llenarlo todo. Francisco respiró hondo una vez más. Su rostro, bañado por la luz tenue de la vela, se veía en paz. Los latidos eran lentos, pero tranquilos, como si supiera que todo lo que debía ser dicho ya había sido dicho, que todo lo que debía ser amado ya había sido amado. El sol apenas asomaba detrás de la cúpula de San Pedro cuando el portón lateral del Vaticano se abrió con lentitud. La brisa matinal era suave, pero llevaba consigo algo distinto, algo que no se explicaba con palabras. La plaza aún estaba medio vacía, pero no por mucho tiempo. Desde lo alto del balcón del Palacio Apostólico, un guardia suizo observaba en silencio cómo un pequeño grupo se aproximaba desde los jardines interiores. En el centro del grupo, guiado con delicadeza por el hermano Tomás, Luz, el caballo blanco de ojos serenos, caminaba con paso solemne hacia el patio de San Dámaso. No llevaba montura, no llevaba adornos, solo una cinta delgada de lino, atada a su crin, y sobre su cuello colgaba la pequeña cruz de plata. Nadie había dado órdenes. Nadie había convocado a la gente, pero la noticia ya se había esparcido como una plegaria. El Papa partió esta madrugada y su último deseo fue que Luz lo acompañara en silencio. Familias, peregrinos, religiosos, niños, ancianos, comenzaron a llegar sin hacer ruido. Algunos se arrodillaban, otros simplemente lloraban. Y todos, sin excepción, se quedaron en absoluto silencio cuando Luz se detuvo justo frente al balcón desde donde tantas veces Francisco habló al mundo. El caballo alzó la cabeza y fue ahí, en ese instante suspendido en el tiempo, donde todo cobró sentido. Una anciana se cubrió el rostro, un niño murmuró, «Él sabe que su amigo ya no está». El sol comenzó a tocar con sus primeros rayos la piedra del Vaticano. Y el cuerpo entero de Luz brilló con una luz tan pura que, por un momento, parecía una aparición. Nadie habló, nadie se movió. El mundo por unos minutos fue solo un corazón gigante latiendo por una sola razón. El amor verdadero no necesita explicaciones, solo presencia. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna parte de ti se sintió vista, acompañada o inspirada, entonces no fue solo una historia, fue un llamado. Ahora dime tú, ¿a quién le deberías dar ese último abrazo que llevas tiempo postergando? ¿Hay algún gracias que aún no has dicho? O tal vez hay alguien que, como Luz, ha estado a tu lado en silencio, esperándote sin pedir nada a cambio. No dejes para mañana las palabras que tu alma grita hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿tienes un Luz en tu vida? ¿Qué aprendizaje te dejó esta historia? Y si te gustaría seguir escuchando historias que te sacudan, te inspiren y te recuerden lo que realmente importa, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te pierdes los próximos videos que estamos preparando con todo el corazón, porque aquí cada historia tiene el poder de cambiar una vida, y tal vez la próxima sea la tuya. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto, amigo o amiga del alma.